Hola a todos. En este sexto vídeo de la serie IA en vivo vamos a tratar sobre el combo doble rojo. Si tu objetivo es realizar una actividad física a intensidad alta, tu mejor aliado es un combo doble rojo. Ahora bien, si te tomas ese combo doble rojo y al final no realizas esa actividad física, ya sabes lo que te espera. Rojo insulínico significa que tu cuerpo se pone en modo almacenamiento y una de las formas que tiene tu metabolismo de guardar energía es, sí, precisamente en forma de grasa. Por tanto, aviso a navegantes, que nadie luego se sorprenda, si va encadenando combos doble rojo y ve cómo sus michelines se expanden. Concepto: si quieres rendir bien en esa actividad física, no solamente necesitas un combo doble rojo, necesitas el combo doble rojo ideal. Aplicación práctica. Si os he hecho hincapié en anteriores vídeos de que es importante darle detalles a la inteligencia artificial, ¿vale? A la hora de diseñar el combo doble rojo ideal, esto es crítico. Tenéis que entender que con el método VDV es muchísimo más fácil quemar grasa. Eso es lo fácil, ¿vale? Ahora necesitamos un combo doble rojo que sea ideal para que podamos rendir al máximo desde el principio en esa actividad física que vamos a realizar a intensidad alta. Para que este vídeo sea lo más práctico posible, os voy a poner un ejemplo de uno de los prompts que utilizo yo para la realización de una de esas actividades físicas. Yo soy ciclista de montaña aficionado, ¿vale? Y normalmente los fines de semana suelo salir de ruta. Voy a compartir pantalla con vosotros y os voy a leer uno de esos prompts. A ver, tengo 51 años, peso 70 kilos y mido 182 centímetros. Soy ciclista de montaña aficionado y estoy acostumbrado a hacer rutas de entre 4 y 5 horas los fines de semana. Te doy los datos de la ruta que tengo planificada para el próximo domingo. Formato de realización: no competitivo. Momento de realización: domingo por la mañana. Combo tipo desayuno. Distancia: 70 kilómetros. Desnivel positivo acumulado: 1250 metros. Tiempo previsto: entre 4 y 5 horas. Perfil: primera sección de ascenso continuado, 31,5 kilómetros, altitud, paso de 0 a 895 metros de altitud. Tengo una sección intermedia dura de unos 6,25 kilómetros en forma de dientes de sierra con 3 picos con rampones de inclinación variada, llegando hasta el 20%, y una sección de finalización en constante descenso hasta casa. Intensidad prevista: primera sección, zonas de frecuencia cardíaca 2, 3. Segunda sección, la dura, zonas de frecuencia cardíaca 3, 4 y 5. Y tercera sección, zonas 1 y 2. Tiempo disponible para vaciado gástrico: 2 horas. Con esta información, proporcióname el combo doble rojo ideal. Aquí tenéis una captura de pantalla de la ruta que voy a hacer el domingo. Como podéis observar, el perfil nos da mucha información. Pues toda esa información hay que trasladársela con el mayor detalle posible a la inteligencia artificial. Pues bien, aquí tenéis
el combo doble rojo que me ha preparado la inteligencia artificial. Como podéis ver, rojo insulínico, rojo calórico. Carga glucémica 69,1. Esto es una brutalidad, ¿vale? Pero es la que necesito para hacer esta etapa que es tan exigente. Vale, como habéis podido observar, en los detalles que le he dado, he mencionado un concepto que igual hace falta aclararlo, el del vaciado gástrico. Este es uno de los conceptos esenciales. El vaciado gástrico no solamente quiere decir el hecho físico de que tu estómago se ha vaciado, ¿vale? Sino que ese es el momento ideal, ese es el momento óptimo para empezar a realizar la actividad física, ¿vale? Este es un dato crítico, este es un dato que le tienes que proporcionar a la inteligencia artificial para que él combine los alimentos con el objetivo de que en ese tiempo tú estés en el momento óptimo para iniciar esa actividad física, ¿vale? Todo el razonamiento, todas las explicaciones, ¿vale?, las tenéis en el manual, ¿vale? No quiero alargar mucho el vídeo, lo tenéis todo en el manual. Y también quiero aclarar que este combo doble rojo es evidentemente lo que te comes antes de la realización de esa actividad física. Luego, evidentemente, viene el capítulo de la suplementación durante la realización de esa actividad física, ¿vale? De nuevo, todo esto, el antes, el durante y el después, lo tenéis en el manual. En este vídeo estamos concentrándonos en el antes. Y un último comentario. Este combo doble rojo ideal para esta ruta. Es decir, cada ruta, cada actividad física diferente tendrá su propio combo. Es decir, yo antes de crear el método VDV, básicamente lo que hacía era desayunar siempre lo mismo, ¿vale? Desde que tengo este método, ya casi nunca desayuno lo mismo. Es decir, desayuno lo que idealmente me establece la inteligencia artificial dependiendo de toda esa información que le he dado, ¿vale? Es decir, lo que varía esencialmente es el perfil de la ruta, la dureza, etcétera, etcétera, ¿vale? No es lo mismo una ruta más fácil que una ruta más difícil y por tanto, evidentemente, la combinación de alimentos que debes tomar para una u otra no debe ser la misma si tu objetivo es rendir al máximo. ¿Se me entiende, verdad? Y una vez que la inteligencia artificial te presenta este combo, luego tú ya puedes jugar, es decir, adaptarlo a tus gustos, ¿vale? Mediante la sustitución de alimentos, ¿vale? Añadir, quitar, todos estos conceptos que hemos visto en los dos vídeos anteriores. Voy a ir cerrando este vídeo. Resumen: si tu objetivo es realizar una actividad física a intensidad alta, tu mejor aliado es un combo doble rojo. Hazlo el ideal proporcionándole cuanta más información detallada posible a la IA. Pelota. Y recuerda, si te gusta el contenido de este vídeo y de otros, dale al like y no te olvides de suscribirte.